Hola, ¿cómo están? Yo soy Yassi, bienvenidos a otro video del canal. Como bien dice el título del video de hoy, vamos a estar recorriendo mi barrio. Hace poco me mudé para el Vedado y les estoy haciendo una serie en la que les quiero mostrar lo mayor que pueda acerca de este famoso barrio de acá de la capital de Cuba. Estamos aquí donde empieza la calle Línea, que te voy a mostrar parte de la calle Línea hoy también. Y bueno, vamos a ir descubriendo mi barrio, vamos a ver cómo son las casas aquí. Como pueden ver, esta zona de acá es muy bonita, bastante con muchos edificios de los 50, el Foxa, el Somelián, el Habana, el Hotel Nacional, estas torres, la Embajada de Estados Unidos con la bandera ahí. Una zona bastante bonita, la verdad, muy cerquita del mar, que el mar hoy está un poquitico revuelto. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a recorrer toda esta zona de acá, que bueno, quiero mostrárselas. En el video pasado estuvimos recorriendo toda la calle 23 y hoy le toca el turno a esta zona para acá y bueno, alguna que otra parte de Línea también. Miren los carros clásicos, qué bonitos. Déjame por ahí por los comentarios si en tu visita a Cuba, si has visitado Cuba, has montado alguna vez estos carros clásicos. Yo he vivido la experiencia y la verdad que es súper rico recorrer todo el malecón de La Habana en un atardecer en un carro de eso donde fluye el aire. O sea, es una sensación espectacular que a mí por lo menos me encanta. ¿Qué les parece si empezamos recorriendo la calle Línea, una avenida muy principal de acá que atraviesa también como 23? Ellas van paralelas, lo que bueno, 23 va hacia arriba y Línea recorre por aquí abajo. Línea se llama así, ha tenido varios nombres a lo largo de su historia, pero se llama así porque antiguamente por acá recorría el tranvía de la ciudad, bueno, que venía desde La Habana Vieja, atravesaba todo Centro Habana y luego bajaba y cogía esta, que bueno, era una calle también antiguamente. Yo les voy a estar dejando fotos para que ustedes vean cómo lucía antiguamente, pero justo por el centro corría el tranvía. Hoy sí hace solecito, caballero, y parece que pasó algo ahí adelante en esa cola que veo ahí la policía, que habrá pasado. Es que los cubanos se ponen, no entienden, haciendo colas, ¿eh? ¿Vieron ustedes esta cola que había ahí atrás? Habían literalmente dos carros de policía para controlar una cola que habían sacado ahí oro, diamante, petróleo. ¿Qué sacaron en esa tienda? Dos carros de policía con 4 policías cada uno para controlar la cola. Una locura, nunca había visto eso. Nos encontramos en este parque ahora que está aquí en L y Línea. Vamos a ir recorriendo Línea, a lo largo que te voy a ir mostrando también casitas. Como pueden ver, vemos por acá las típicas mansiones del Vedado como estas y bueno, esta de frente que ya es un poco más de los años 50, de los años 40, un poco más contemporánea. Al ser una calle principal, bueno, en el barrio del Vedado, en el antiguo exclusivísimo Vedado, muchos presidentes tenían sus residencias aquí, un lugar tranquilo, cerca del mar, o sea, ¿quién no hubiera querido vivir aquí? Por ejemplo, esta hermosa residencia roja, bueno, que está pintada de roja actualmente, era la antigua casa del presidente Federico Laredo Bru, un presidente que tuvo un mandato desde 1936 a 1940. Y miren esta casa, qué bonita. O sea, en su momento debió ser más hermosa, pintada de blanco. No sé por qué lo pintan hoy todo de rojo. Miren qué paz siempre hay aquí en el Vedado, ¿sabes? Miren qué tranquilidad. Eso es lo que más me gusta acerca de esta zona de acá, que les he dicho en otros videos. Y como pueden ver, había muchas mansiones. El Vedado se caracteriza por tener mansiones de estilo ecléctico. O sea, muy pocas son de un estilo marcado, sino que se caracteriza por eso, por ser un poco de todo. O sea, no sé si conocen ustedes acerca de términos arquitectónicos, bueno, lo que significa ecléctico, que a mí me gusta porque mezcla varios. Miren estos antiguos palacetes, qué bonitos. Algunos de ellos ya no se ven porque están cubiertos por vegetación. En la esquina de Línea y G se encuentra Maternidad de Línea, un hospital que me parece, bueno, que su palabra lo dice, maternidad. Está relacionado con todo el tema de las embarazadas y eso, un edificio art déco del siglo pasado. Y yo sé que hay muchos que tal vez están viendo este video que nacieron aquí en Maternidad de Línea. Vamos a bajar ahora, ¿qué les parece si bajamos por G y les muestro ya el último tramo de esta hermosa avenida de La Habana? Y bueno, para que puedan ver qué bonita es también. Y me dejas por los comentarios, si viste el video anterior, cuál es tu favorita, si G o Paseo. El edificio que hoy ocupa la biblioteca de la Casa de las Américas, o sea, esta mansión blanca que vemos justo frente a mí,
fue la casa de otro presidente cubano que tuvo un mandato de 1913 a 1921, de Menocal. Mario García Menocal vivió en esa casa. Esa por lo menos la mantienen. Miren, otra mansión más, que esta no está tan bien conservada, y otra mansión más, al lado otra. O sea, ya ven lo exclusivo que era este sitio. Y algo que yo leí una vez, pero que no me acuerdo bien cómo se llamaba la persona, es que esta casa de acá era la casa de La Habana del dueño del balneario de San Diego de los Baños. Él vivía, o al menos era su residencia de La Habana, era esta media amarillita que vemos aquí adelante. Lo que no, bueno, lamentablemente no recuerdo su nombre. Uno va leyendo cosas, yo voy leyendo cosas para los videos y luego no me acuerdo que fue bien lo que leí, pero me llevo una idea más o menos. Caballero, ¿quién no conoce el mítico Hotel Presidente? Un hotel de los años 20 del que te voy a estar hablando un poquito ahora. ¿Quién no conoce el Hotel Presidente? Este que se encuentra detrás de mí aquí en Calzada IG, un hotel mítico del Vedado que fue nada más y nada menos que el primer rascacielos que tuvo la isla y que dominó el paisaje de La Habana hasta la construcción del imponente López Serrano. El Presidente es un hotel de 1928 y se construyó bajo el mandato de Machado, un presidente que era conocido por ser muy egocéntrico, ¿sabes? Que le gustaba siempre realzar su personalidad, y muchos dicen que se llama Presidente en honor a este presidente Machado, que impulsó durante los años 20 y ya a principios de los 30, impulsó como el crecimiento económico de Cuba. Quería que Cuba se convirtiera en una potencia turística de la región y atrajo a muchísimos turistas americanos hacia la isla, por lo cual comenzó a construir edificios altos aquí en el Vedado, como es el Presidente y el Palace, que se encuentra en Hey 25, un poquito más arriba. ¿Qué pasó? Que los vecinos del Vedado, al ser este un barrio muy exclusivo y residencial, no querían tener hoteles y mucho menos edificios altos en el barrio, por lo cual protestaron y bueno, lograron que se aprobara una medida que prohibía la construcción de edificios de más de 4 pisos aquí en el Vedado, medida que se mantuvo hasta que en los años 50 Batista la desbloqueó y bueno, empezó el boom este de construir torres como estas las que ven por acá o estas que ven por acá. Ya esas empezaron ya cuando Batista desbloqueó esta ley, pero hay que recalcar que el Presidente es un hotel muy lindo, con un estilo muy clásico y a mí personalmente me gusta muchísimo. Miren esta otra mansión también bonita, hay muchas mansiones por acá y una de mis favoritas definitivamente es esta, que actualmente es el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, la parte, el salón diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, y es una mansión hermosa, hermosa, hermosa. Ustedes dirán, ya sé, ¿y esto aquí qué sentido tiene? Porque es como un busto enorme de mármol, pero arriba no hay nadie, no hay ninguna estatua. Caballero, aquí estaba la famosa estatua del primer presidente de la República de Cuba, que fue Tomás Estrada Palma. Y como bueno, Tomás Estrada Palma fue tan contradictorio dentro de la historia nacional, dentro de la historia en general de la isla, la estatua fue derribada. Pero hay que resaltar que, wow, es muy imponente esta estatua y es la primera. Si vienes del malecón hacia arriba, es la primera. Y si llegas al final, depende de dónde empieces, aquella grande que se ve por allá, esta también es otro monumento chiquitico por allá, que es la estatua a José Miguel Gómez, que fue el segundo presidente de Cuba. Mira este carro qué bonito. Miren este carro qué bonito, me encanta. Bajamos a Malecón y es que quiero mostrarte el litoral, ya que es una de las zonas como más edificadas de la ciudad y te da una idea de lo que se estaba moviendo, lo que se estaba cocinando en aquella época donde La Habana estaba destinada a construirse en la próxima Las Vegas. O sea, eso era el plan que existía de expandir la ciudad. Para eso se construyó el túnel de la bahía, para seguir expandiéndose hacia allá, hacia el este, como hacia el oeste también, que empezaron a hacerse miles de proyectos. Hacia el oeste se empezaron a construir todos estos clubes privados de personas ricas, de personas de clase media, playas artificiales, hoteles.
Te estoy hablando de lo que viene siendo la Riviera, que viene por primera aquí en Miramar. Se empezó a construir todo eso y hacia el este se empezaron a construir estos barrios, mansiones también cerca de la playa, clubes exclusivos como, bueno, era Tarará en su momento, Santa María del Mar. Era una idea de hacer lo que podríamos ver fácilmente hoy como Miami Beach, como esas zonas de Miami que son hermosas. Podríamos haberlo visto en Cuba si no se hubiera tronchado ese desarrollo que se estaba logrando en aquella época. Un desarrollo con sus contradicciones, porque también existía muchísima fraude, existía la dictadura también, o sea, pero al menos el país visiblemente avanzaba, se construían cosas, hacían proyectos, y bueno, yo creo que eso no iba a durar para siempre. En algún momento Cuba iba a cambiar. Hola. Somos seguidores tuyos y de Alejandro. Gracias. Saludos. Bueno, unos seguidores que vi ahora acá en el canal y bueno, me saludaron y tal. Y estamos aquí grabando por ¿cómo se llama? El Hotel Grand Aston, que es otro de los edificios también nuevos. Este sí no es viejo, este es nuevo. Creo que se inauguró hace como 2 o 3 años aproximadamente. Y bueno, ¿qué ustedes opinan de este edificio? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Hay muchas opiniones diversas. A mí personalmente no me gusta. Lo veo muy feo para el Vedado, no sé. Ay, es que no sé, esta gente no hace un edificio bonito, no han hecho nada que sirva arquitectónicamente, no sé, no me convence. Uno que creo que va a quedar bonito va a ser este, porque me gusta el diseño hasta ahora, este de acá. Y he visto el proyecto final y la verdad que me ha gustado muchísimo. También se encuentra el Atlantic y esta línea de edificios hacia allá, que ya son más antiguos, que son de los años 40, de los años 50. Miren. Déjenme por allá por los comentarios si les gusta este hotel. O sea, imagínense los edificios altos. Claramente estos edificios ya ni existieran, ya se hubieran derrumbado, ya se hubieran levantado edificios mucho más altos. Pero el litoral, la verdad, es hermoso y se hubiera buscado una solución mejor para el malecón, para que no se inundara, tal vez con islas artificiales como tiene Miami, por ejemplo, hacia adelante. Tal vez se hubiera logrado eso y de hecho se estaba un proyecto de construir unas islas artificiales, pero lo que se conoce en Centro Habana, había un proyecto para eso. Les voy a dar una foto del proyecto original para que lo vean. Así que quién sabe si existieran aquí islas artificiales, existieran aquí muelles, cruceros. O sea, así es como yo veía Cuba y como la veo en un futuro, porque tiene todo el potencial para hacerlo. Esta zona aquí es muy conocida porque hay como varios restaurantes bastante buenos, como es Casa Mía, este de aquí arriba, que es uno de los sitios donde mejor se come, al menos aquí en el Vedado, y otros más que se encuentran pegaditos para acá. Bueno, aquí esto me trae de recuerdo porque aquí hemos comido varias veces, yo y unas amistades que si están viendo este video les mando un fuerte abrazo a Jorge y a Davis. Se les quiere. Cuando regresan de nuevo a la perla del Caribe. Finalmente llegamos a la avenida G, donde se encuentra el famosísimo Hotel Riviera de los años 50, hotel conocido por su casino en aquellos años, por bueno, los juegos, por lo lujoso que era. Hay videos por ahí. Yo tengo un video completo en la computadora que te voy a poner un fragmentico ahora, donde se ve la inauguración del mismo, para que ustedes vean lo espectacular que fue. Y bueno, justo al lado tenemos el Hotel Coiba, ya un hotel ya de los años 90, de cuando Cuba se abrió al turismo en los años 90 con la caída del campo socialista y empezaron a hacer reformas y se construyeron, bueno, estos hoteles como el Coiba, que ya es un poco más nuevo. Vamos a subir ahora por G y es que ya quiero ahora, bueno, y es que ahora tengo que ir a casa de Alejandro porque Alejandro está de viaje, está para Matanzas y me dejaron a Negrita al cuidado y voy a ir ahora a buscarla para luego más tarde llevarla para mi casa y voy a ir ahí a cuidar la casa, bueno, a dar una vuelta. Ustedes saben, cuando uno sale siempre deja a alguien dándole vueltas a la casa, y más a Alejandro, que tiene millones de dólares allá adentro. Y porque bueno, igual fue muy cómico el video que yo hice de la casa. Hubo un comentario con el cual me reí muchísimo de una persona que decía que Alejandro me había comprado la casa. Se llama Paseo esta avenida porque era la avenida del Paseo de los Alcaldes, era su nombre original. De hecho, aquí adelante, justo cuando casi empieza, se encuentra una estatua del mayor general Alejandro Rodríguez y Velasco, que fue el primer alcalde de elección popular que tuvo la ciudad de La Habana. Dato bastante interesante. Y aquí el edificio Naroca,
un edificio muy famoso durante su construcción, es bastante grande y era famoso porque aquí abajo se encontraba una peluquería también, una de las mejores que tenía toda Cuba. Y como bien les dije en otro video, a mí Paseo me gusta más, es más arbolada, tiene árboles así como grandes, no sé, siempre hay sombra, hay mansiones espectaculares también, buenos restaurantes. A mí Paseo me encanta. Justo aquí en la esquina se encuentra el restaurante Ecléctico, que ahora te lo voy a mostrar cuando llegue ahí adelante, que para mí es el mejor, bueno, uno de los mejores restaurantes de comida italiana que hay en La Habana. Unas cosas, bueno, eso sí, agárrate del bolsillo porque es bien cara y es un poco como gourmet, o sea, de poquita comida, pero la comida es espectacular. La mejor pasta que yo me he comido en La Habana ha sido ahí. Ecléctico, págame por la promo, pero bueno, es que es verdad, hay que decir la verdad, porque ustedes se me preguntan, ya sé dónde comer en La Habana y eso, aquí. Comida italiana por lo menos, internacional también, aquí, el Ecléctico. Hermosísimo lugar también es un hostal de lujo. ¿Vieron lo que les decía? Miren qué pasa. Oye, colega, miren esa carita. Cosita. ¡Achú! ¡Achú! ¡Ay, qué rico, niña! Bueno, ya aquí en casa de Alejandro ya, miren quién anda aquí conmigo. Ven acá, ven. Ven, niña, ven acá. Espérense, porque ustedes saben que ella es tímida. Buena. Ahora te voy a bañar porque tienes pesta perro ya. Porque ella sale. Ella es una perra así de libre albedrío. Ella sale, camina, regresa. Entonces ahora te voy a bañar con agua calentica, te voy a secar y después te voy a dar comida. ¿Te gusta la idea? ¿Te gusta la ideita? Claro que me gusta. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Los quiero muchísimo. No olviden suscribirse ahí abajo. Y nos vemos en una próxima aventura. ¿Quién sabe dónde? Dile adiós, dale. Adiós.